Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos un podcast más. Warney, Bueno, primero que nada, agradecerle a todos que nos están escuchando por este tiempo que se han tomado y decirles que estamos muy contentos, alegres de tener a un invitado espectacular. Este hombre lo conozco desde hace mucho tiempo. En su momento tuvimos algunas discrepancias entre amistades y cosas, pero hoy compartimos la misma fe y para mí es un honor presentar al evangelista, misionero y pastor Javier. ¿Qué tal, pastor? Es un gusto saludarte, Verne y Javier. Es una bendición poder estar hoy con ustedes y ser parte del inicio de algo grande que Dios va a hacer en ustedes Amén. y como instrumento de Dios que son para esta generación. Quiero decirle amén. a los que nos escuchan que, bueno, el pastor se llama Javier Herrera y siempre pues con nosotros Javier González, así que no se confundan cuando usemos los nombres. Bien, Eh, bueno, pero quiero decir algo que ya se lo he dicho a Javier en varias ocasiones, pero Javier para mí es más que un pastor, es más que una figura, por decirlo así, que está por encima de mí. Para mí es un gran amigo, es una persona a la cual admiro un montón. Ha estado conmigo en momentos muy difíciles y en momentos donde lo he hecho bien me ha felicitado y en momentos que lo he hecho mal me ha corregido. Pero ahí he estado siempre y te admiro mucho, Javier, y te aprecio. Gracias por apartar un tiempo para nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre los milagros que Dios hace en las pequeñas cosas y queremos seguir bajo esa misma línea. Y hoy vamos a hablar de un milagro con poquito. Y quiero iniciar con la historia de Charles Spurgeon. Este man, bueno, no meramente de él quiero hablar. O sea, el tipo era la mera pistola, era un super evangelista. Pero quiero hablar de la conversión de él. En 1850, un día super nevado, el man se andaba orinando, miró una pequeña iglesia, entró y el ujier que le tocaba ese día no llegó nadie. Habían muy pocas personas, 15 personas y el niño él, Spurgeon. Resulta que esa mañana se convirtió. Lo curioso de esto es que tiempo después Spurgeon dijo que había sido la predica más fea que había escuchado, la más corta, pero fue una predica en la que él se convirtió. Ya después este man iba a ser la mera pistola y un super evangelista. yo creo Algo. que en esa historia, para añadir, eh, muchas veces nosotros creemos que lo que hacemos para la obra del Señor es mínimo o no tiene valor o no tiene un impacto. Podemos decir nosotros mismos en este podcast, solo nos ha visto 10 personas, 15 personas, 100 personas, pero no sabemos qué tan impactante puede resultar para una sola persona, puede ser. Y el mensaje impacta y llega. Entonces, me gusta esa historia que has puesto, has traído a colación. eh, Y sí, a mí me has, sí, y entonces, discúlpame. no, nada. Y entonces, hablando de lo poderoso que es en Matiares, o sea, Javier, contanos un poco de lo extraordinario que está pasando ahí. Bueno, yo creo que ustedes son testigos del lugar donde estamos, de cómo con algo pequeño Dios está comenzando a hacer algo grande, algo sobrenatural, algo poderoso. Yo he creído que Dios no se limita en nada. Cuando uno cree en Dios, los límites no existen. Los límites los ponemos nosotros. En el caso de esta actividad en la que estamos realizando como iglesia, hemos visto cómo Dios de la nada hace mucho. Dios no anda fijándose en una estructura, no se anda fijando en la cantidad de personas que puedan asistir. Dios se fija en la fe. Un poco de fe hace grandes cosas aquí en la tierra. Iniciamos en 2019 una pequeña obra que ha sido la mano de Dios la que poco a poco ha venido moviéndose. Iniciamos de la nada.
yo quiero recalcar algo. El terreno que nosotros adquirimos, nosotros lo negociamos sin dinero. Nadie va a hacer un negocio sin dinero. Nadie se va a parar ante alguien y decirle te lo compro sin tener el efectivo para eso. Pero ya Dios tenía un plan para con nosotros. Ya Dios tenía un propósito para con nosotros. Y el día que negociamos el terreno para iniciar una obra en una comunidad muy pobre, porque Dios tampoco se fija en las clases sociales. Dios no se anda fijando si sos millonario o si no tenés nada. Dios se fija en la fe de cada uno de nosotros. Estamos en una comunidad muy pobre que la iglesia ha venido a cambiar esa situación de la gente. Cuando el evangelio llega a una persona, llega para cambiar, para transformar y para bendecir la vida de las personas. Adquirimos un terreno en $1,600, que fue la mano de Dios la que lo trajo. Yo creo que Javier González es un testigo fiel de lo que Dios iba haciendo cada día, donde estamos hoy en día. Iniciamos a pie, evangelizando casa a casa, entregándole a Dios nuestro tiempo, los pocos recursos que teníamos, porque eran recursos limitados con los que teníamos. Si teníamos el pasaje para ir al lugar, no teníamos para regresarnos. E incluso muchas veces tuvimos que ir al lugar sin alimentos. Pero nunca Dios se olvidó de lo que iba a hacer en un pequeño barrio del municipio de Matiare. Y ustedes fueron testigos, ambos estuvieron ahí, Sí. Antes de la construcción y después de la construcción. Y ustedes son testigos que yo de lo que Dios ha hecho en ese lugar. Para mí es impactante, debo decir, y hoy estaba hablando contigo, creo, o ayer un poco, sobre cuando yo empecé a ir ocasionalmente a la misión, cuando estaban haciendo la misión, y era aquel terreno vacío, que no había nada más que un árbol o una rama sosteniendo unas luces, y yo decía, ¿cómo esta gente? Primero que nada, en ese tiempo yo no me había convertido, entonces yo me preguntaba, ¿cómo esta gente loca está aquí en la noche, con el sereno en la noche, el polvo que se levanta, lavando sillas todos los días, así que? Pero bueno, yo iba porque acompañaba a mi hermana y me es increíble, viniendo el tema como que Dios también obra en lo pequeño, ver ahora la iglesia, cómo está, cómo ha florecido en número y en la infraestructura, cómo ha mejorado bastante. Cosa que verdaderamente yo no creí que iba a ser posible, y menos en ese tiempo tan corto. Sí, también quería, Hay una... te escucho. también quería añadir de que aparte de llegar a bendecir, aparte de llegar a orar por las personas, se hizo una obra social genial donde se abrió un comedor, se abrió ayudas para las personas, hicimos un viaje misionero en esa comunidad, no sé si tú te acuerdas cuando estaban haciendo, y fue algo poderoso, o sea, el tiempo que estuve en Matiares pude ver liberaciones, sanidades, milagros de todo tipo, y en cada campaña ver cómo Dios fluía en ese lugar y sigue hasta el día de hoy moviéndose de una manera extraordinaria. Hay una palabra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, si no me equivoco, en el verso 25, que habla de la extraña obra de Dios. Y dice el texto que su obra es poco común, es misteriosa. Habiendo templos más grandes, con una cantidad muy considerable de miembros, a veces Dios no se mueve en esos lugares. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. No hay milagros. Los mensajes son mensajes motivacionales nada más. Se perdió aquel mover del Espíritu Santo, donde la gente hablaba en lengua, danzaba, los enfermos eran sanados. Y la extraña obra de Dios apareció en una pequeña iglesia, sin paredes, sin techo, pero de que Dios estaba ahí. Y no podíamos negar, yo me acuerdo que varias veces tuvimos que ir a prestar otro templo para hacer una actividad. Y los otros pastores nos cerraban las puertas para poder meternos nosotros
como llovía y teníamos actividades, los demás pastores nos cerraban las puertas. Pero nunca dejamos de hacer un culto, nunca la lluvia fue un impedimento, nunca la luz, el sol, nada impidió de que Dios comenzara a obrar en un lugar tan pequeño. Hoy contamos con un templo de casi $15,000, hecho con los recursos de Dios, porque fue la mano de Dios la que lo trajo a ese lugar. Y el dinero que se dio fue un dinero que venía exclusivamente de parte de Dios. Porque como iglesia nosotros solo pusimos un pequeño aporte, algo insignificante. Pero Dios fue el que puso el resto, que fue más del 99.9% para la construcción de ese lugar. No hubo necesidad de pedirle a alguien. Lo clave de esto, Verne y Javier, yo creo que es la oración. Yo le decía a Verne, una persona que sea impactada con una de estas entrevistas hicieron demasiado. Alguien que fue bendecido por el mensaje que ustedes llevaron, eso va a transformar la vida de alguien. Y ese alguien va a seguir transformando otra vida a causa de lo que ustedes hoy están comenzando a hacer. Yo creo que esto es un sueño pequeño que se va a convertir en algo grande en los próximos meses. Amén. Sí, confiamos en Dios que va a ser así. Fíjate que viene a mi memoria cuando el Señor manda al profeta a ungir entonces al nuevo rey de Israel. Entonces va el profeta Samuel y está buscando a los hijos, ¿quién? Y escoge el más pequeño, al más débil, al que podría decirnos al ojo humano que es incapaz de liderar una nación. Entonces, y sabemos la historia, pues lo que pasó con el reinado de David y todo lo próspero que fue. Entonces yo te menciono esto porque quizás para muchas personas, Javier, pastor, la lección que cuando se te encomendó esta obra en Matiares, quizás para muchas personas dijeron lo mismo. ¿Qué va a hacer Javier ahí? Javier no va a poder. No sé, se me ocurren que son una posibilidad, una probabilidad pudo haber pasado. Pero yo quiero saber desde tu experiencia, si escuchaste alguna vez comentarios negativos, ¿cómo fue tu decisión de aceptar este llamado del Señor para abrir esta obra en Matiares? Bueno, sí escuché varios comentarios. Incluso en los planes del hombre no era yo el indicado para ir a ese lugar. Yo recuerdo que los indicados eran otra familia, un matrimonio, con dinero, con recursos, con transporte. Y el momento que ellos llegaron al lugar, ellos le dijeron al pastor nuestro, aquí no hay nada, aquí no hay vida. Este es un lugar muerto y aquí no vamos a hacer nada. Pero yo me acuerdo que yo le dije, yo sí miro algo aquí. Aquí podemos levantar una obra, podemos edificar una iglesia. El hombre a veces nos descalifica, pero cuando uno tiene el llamado de Dios, o es Dios el que verdaderamente te llama, el hombre te puede descalificar, pero estaría luchando contra la aprobación de Dios. Y si Dios te aprobó, el hombre puede hablar, puede murmurar, puede criticar, pero uno tiene que avanzar, uno sigue dando frutos, y al final esos frutos son los que dan testimonio de que Dios sí fue el que te llamó a una pequeña obra. Escuchamos gente que decía, no, ahí no se va a levantar nada, están perdiendo el tiempo. Incluso teníamos que pedirle dinero a los hermanos los domingos para poder venir al culto, porque en ese tiempo estábamos sin recursos. Y recuerdo que algunos hermanos sí aportaban, otros decían que no, pero no, eso no impidió de seguir haciendo la obra de Dios en este lugar. Y a veces las palabras nos tienden a detener. El escuchar lo negativo de los demás a veces influye en nuestra vida. Pero cuando uno está enfocado en lo que Dios sí te llamó, yo muchas veces lloré. Muchas veces me sentía mal a escuchar a los demás hablar y decir, incluso les voy a contar algo.
Esto es una exclusiva. De la iglesia nuestra han salido varios pastores. Tenemos misioneros en Perú, tenemos 2 familias en Perú y tenemos alrededor de 7, 8 pastores por fuera. De los que están afuera, en la obra también, yo creo que a ellos les fue un poco más fácil, porque ellos llegaron a una iglesia construida, con músicos, con instrumentos, con gente, liderazgo, y nosotros no, nosotros llegamos a un lugar desierto, sin gente, sin recursos, pero con una fe tan grande de que Dios iba a hacer algo en ese lugar. O sea, eso a veces como que aquello fue más fácil, le ayudaron más, y a nosotros, bueno, si les va bien, bueno, y si no, pues entré en ese lugar. Pero hasta aquí estamos, 4 años. Y en 4 años hemos visto lo que a otros le ha costado 10, 15, 20, 30 años. Eso sí lo he visto. Recapitulando un poco más de los obstáculos que te has enfrentado, recuerdo una campaña donde nos cerraron las puertas de un templo y se venía una lluvia pero tremenda y en realidad sí llovió, pero alrededor de donde estábamos nosotros no. Recuerdo que había una familia y le dice, Javier, mira, no vamos a poder llegar porque está un aguacero y nosotros, pero ¿qué están hablando? Pero alrededor del terreno donde estábamos nosotros estaba lloviendo pero a torrencial, pero gracias a Dios nosotros estábamos secos, o sea, era evidente la mano de Dios en esas cosas y a través de cada obstáculo. Y es aquí donde te quiero preguntar, Javier, ¿cuál crees vos que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como pastor? El mayor reto creo que al que nos hemos enfrentado es a la gente. En el ministerio uno aprende a confiar y no confiar en la persona. Y uno de los retos más grandes que hemos tenido es acerca de la formación del ser humano. El que el clima esté así a mí no me impide que alabemos a Dios. Que el clima esté bien o esté mal, que lleguen 20 como que lleguen 5. Eso no impide que Dios se mueva. Pero uno de los retos más grandes ha sido el formar a la persona. Recuerden que una iglesia se mueve a través de los mismos miembros. Si tenemos una buena formación en los miembros, la iglesia sin duda alguna va a crecer. Pero si no hay una formación, un estudio en el ser humano, la iglesia va a decaer. Y uno de los mayores retos ha sido en eso. Gente que ha sido o se ha mostrado amigo nuestro y que al final terminan traicionando. Y uno se pone a pensar en ese momento, estoy mal, o lo que uno puede pensar en lo humano. Pero cuando uno entiende que es parte de tu llamado, el enfrentar a la gente, yo creo que, no sé si Javier se acuerda que en varias ocasiones habían personas que nos alzaban la voz y pegaban fuerte en la mesa que teníamos, con el modo de meternos en miedo, que eran los que mataban. Pero los retos, el transporte nunca ha sido un desafío, un reto. Siempre Dios ha provisto, siempre Dios ha mandado a alguien, entonces eso nunca ha sido una preocupación, el transporte. En lo que tiene que ver con el templo, fue un reto, pero como les digo, en menos de 3 años lo conseguimos. Un templo hermoso, grande, que bien acomodamos unas 300 a 350 personas. Ahora contamos con instrumentos, antes no teníamos instrumentos. La iglesia ha avanzado y ahí es donde te digo el reto de formar gente. Porque si formamos bien, la gente va a responder bien. Acabamos de comprar un equipo, unos parlantes con sus amplificadores que nos costaron casi 19,000 córdobas. A la semana siguiente compramos micrófonos nuevos. Y todo esto es un avance en la formación. Esos son los retos que la iglesia se enfrenta. A las críticas, a las murmuraciones, al trabajo de la gente. Pero yo creo que Dios está con nosotros.
Así es. ¿Cómo lidias con la crítica, Javier? Yo me río. A mí la crítica, si es buena, yo la recibo. Uno debe aprender eso. Si la crítica es buena y es para mejorar, yo la recibo. Pero que alguien que no ha estado en mis zapatos critique lo que hago, me causa risa. Porque hasta uno cuando está en los zapatos del pastor, entiende lo que es ser pastor. Entonces las críticas, si son buenas, gloria a Dios. Y si son malas, que se las ahorren. Yo recuerdo que hubieron momentos en el que yo sí quería enfrentarme siempre a Pastor Javier y hablábamos de diversos puntos de teología quizás o de opiniones, de interpretaciones. Entonces yo le decía, vos sos un loco, que no sé qué, sin respeto hacia la figura que él representa, pues como líder y pastor, porque en ese tiempo yo no lo miraba de esa manera. Entonces, en todo lo que él ha hablado de su historia, muchas veces yo me he sentido, yo fui ese que hablé contra él, yo fui ese que cuestioné muchas cosas, pero verdaderamente respaldo hoy en día tus palabras, Javier, porque es innegable y sería ir en contra de los planes de Dios, negar la mano del Señor ahí. Algo que siempre has mencionado, ¿no? O utilizas mucho en tus sermones es que tenemos que actuar y pensar y movernos en lo sobrenatural de Dios. Entonces yo siempre te escuchaba eso y eso se me quedó mucho. Y lo he visto plasmado en esta obra que estás iniciando. Porque sí recuerdo todos los inicios que tuviste, cómo lidiaste con tu equipo, cómo gente de tu equipo en su momento se descarriaban, se iban y luego aparecían y yo decía, y Javier no se desanima y sigue ahí. Y yo alenté muchas veces a una persona de tu equipo que desistiera de ir. Gracias a Dios nunca me hizo caso. Y sigue ahí donde estás tú. Y ahora mi familia pues se congrega en la iglesia. Y eso hoy en día siento que es una satisfacción increíble para mí. Y al final uno va forjando, Dios te permite forjar el carácter, ¿verdad? Y aprender de las cosas que uno ha fallado. Y yo creo que he aprendido. Yo quiero confesarle algo, Werner. Yo creo que en una ocasión, esto es nuevo para mí, si me miran que me muevo es porque así soy, no me gusta estar quieto en un solo lugar. Okay. Entiendo. En una ocasión me dice tu hermana, estábamos Sí. hablando acerca de ese tema. Yo le dije, no te preocupes, ahí déjalo, que se burle, que se ría. Pero un día él va a entender lo que nosotros entendemos. Y oramos por vos en más de un sinnúmero de ocasiones para que llegara el momento en que Dios te tocara y comprendiera lo que nosotros hoy comprendemos. La Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. Entonces hay momentos en que uno hace esto y no lo comprende. Pero ahora yo creo que sí comprendes lo que hablamos. Claro que sí, lo vivo. Hay momentos que yo, como mi familia siempre iba a la iglesia, hacíamos ese viaje, yo me sumaba al viaje, pero no porque tuviera una sed de Dios, sino porque no me quería quedar solo en la casa. Y ellos me decían, entra al templo. Y yo decía, no, yo no pondré un pie en ese templo, decía, porque creo que está todo mal. Yo lo manifestaba así, y yo me quedaba afuera, yo solo iba para distraerme un poco. Y al final tuvieron que pasar cosas para que el Señor me diera un cocorrón en la cabeza y me dijera, aquí tenés que estar. Pero a la verdad que estoy agradecido por las cosas, hasta por lo que te dije en su momento, porque eso me ha hecho analizar mi comportamiento. Y pues realmente te respeto mucho, como dijo Javier al inicio, no es para cualquiera, eso es de valientes tomar esa decisión de empezar una empresa del Señor, como decís, negociar un terreno sin un Córdoba, sin un dólar, y ponerte en las manos de Él, confiando en Él. Eso no es cualquiera que lo hace, y eso pues te lo admiro de verdad. Yo creo que la base de nosotros como iglesia nos hemos basado en creer en lo sobrenatural de Dios. Yo le digo a los hermanos, Dios es un Dios sobrenatural.
Los naturales somos nosotros. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, vemos lo sobrenatural de Él. En estos 4 años hemos visto a Dios sanar cáncer, sanar sida, restaurar partes del cuerpo que estaban muertas. Incluso en el aniversario pasado, o en el aniversario de este año, perdón, fue un mover de Dios. No hubo una celebración como los otros años, con comida, globos, bombo y platillo y todo. Fue una celebración sencilla, pero lleno de la unción del Espíritu Santo. Tanto así que oramos por un niño que tenía una pierna más grande que la otra, y al instante Dios restauró las 2 piernas. Mientras crecía una, crecía la otra. El niño no solo recibió el milagro de que sus pies crecieran, sino que también creció en tamaño. Y eso es algo que muy poco sucede en algunas iglesias. Poderoso, me Que encanta. nosotros digo, Yo creo que a veces nosotros nos volvemos a iglesias de que hablamos de Jesús, pero no mostramos a Jesús. O sea que hablamos de los milagros y podemos orar por un milagro, pero nosotros que estamos orando a veces dudamos que ese milagro se va a materializar. Y es ahí donde yo creo que no pasa. Pero cuando vos, así como vos decís, yo confío en el poder de mi Dios y que Él nos ha dado autoridad a nosotros como iglesia, esto se va a realizar así. Hablamos, como decimos, de lo pequeño, la fe pequeña, como un grano de mostaza, las montañas se mueven, dice. así es. Sí. Yo creo que Javier es testigo de todo eso. Claro, es súper. Soy testigo de la mano de Dios en ese lugar. Dios tiene gracia en ese lugar. Y ya para ir terminando, Javier, ¿cómo te ves en 10 años? Mira, ya estoy bendecido porque tengo una familia. El año pasado Dios me permitió casarme, y para que la gente sepa y después no me enamore en esta prédica, voy a tener que presentarle a mi esposa. Claro que sí. Estoy casado, felizmente casado. Me falta mi esposa, se la presento. Hola. Mucho gusto. Ella es mi esposa, estamos casados, servimos juntos al Señor. Como le digo, esta semana, estos días atrás, anduvimos, o en el caso mío, pues anduve fuera a más de 400 kilómetros de la capital, predicando la palabra del Señor. Y ella quedó a cargo de la iglesia. Entonces, el compartir con alguien esta misma visión es la que nos lleva a hacer grandes cosas. De aquí a 10 años yo me miro con no por lo menos unas 10 o 11 iglesias filiales nuestras. Tenemos una visión de expandirnos por toda Nicaragua y hasta las naciones de la tierra, donde Dios nos permita. Si Cristo no viene de aquí a 10 años, vamos a estar abriendo filiales en varios lugares. Me miro realizando cruzadas de milagros. Yo le creo a Dios en los milagros. Creo en un Dios sobrenatural que cambia la situación de las personas en un segundo. En 10 años me miro saliendo a otras naciones a predicar el evangelio y a hacer cruzadas de milagros. Eso lo tengo desde hace años atrás y sé que en su momento Dios lo va a cumplir. En diciembre vamos para El Salvador nuevamente. Así que todos aquellos que nos miran pueden apoyarnos, pueden aportar para este viaje a El Salvador y ir a predicar juntos la palabra del Señor. Si en 10 años yo crezco, en 10 años ustedes deben de estar en la televisión haciendo algo sobrenatural. Amén. De parte de Dios. Así lo esperamos. Javier, pastor, yo no sé si me voy a adelantar en esto y si no, pues ya me disculpo de antemano, pero tú me mencionaste que en base a esa visión que tú tienes de 10 años, tú las filiales, ya has dado unos pasos sobre eso. No sé si puedes mencionarlo. Ya tenemos una, estamos iniciando una. Ya estamos abriendo una filial. Yo creo que de aquí a 10 años, al ritmo que vamos, porque estamos experimentando, quiero comentar, estamos iniciando un avivamiento de parte de Dios. Hay gente nueva
mucha gente nueva se está anexando. De 20 personas o de 10 personas que nos reuníamos, estamos llegando a membresía, ya pasamos las 60 personas de miembros bautizados y en plena comunión con Dios. Y redondeamos en los cultos a veces hasta 100 personas en estos tiempos. Miren, yo tengo reconocimientos por montón. Tengo premios que he ganado al servicio de la obra de Dios. Pero el mejor premio que tengo es que Dios me haya tomado en cuenta para su ministerio. Los certificados, los premios, los estudios son secundarios a lo que Dios está haciendo. Yo no sé si en una de esas con Javier abrimos donde él está, una filial. Claro que sí. Y tenemos una filial donde está Ubernia también. Y Campamento de Dios, Miami. Nos encomendó a hacer. Cristo viene pronto. Yo creo que el tiempo es corto para hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho. Miren, nos hemos enfrentado a brujos fuertes, que han llegado a veces, la gente no cree en estas cosas, o son relatos para ellos paranormales. Pero nosotros que hemos estado ahí, sí hemos topado con gente que practica estas cosas. Pero cuando la obra es de Dios, no hay poder del enemigo que pueda destruir. Así es. Dice en la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así es. Para ir cerrando, hemos visto cómo el pastor nos ha dado su historia acerca de cómo esa pequeña semilla que se implantó en Matiares ya ha ido creciendo y ya están surgiendo las ramas para nuevas filiales. Así que les invito a todos los que nos están escuchando que siempre confiemos y nos aferremos al poder de Dios y que no dudemos que de las pequeñas cosas, grandes cosas van a emanar. Yo leí hace poco un texto que eso mencionaba, porque cuando nosotros empezamos a hacer las cosas de pequeño, estamos poniendo los cimientos para las cosas grandes. Así que una vez más agradecerte, Pastor Javier, por haber estado con nosotros. Esperamos que esta efectivamente es la primera, pero no la última ocasión que vas a compartir con nosotros de otros temas que queremos hablarte y que pues la obra siga siempre en su correcto camino. Entonces, Javier, no sé si quieres agregar algo. Creamos en lo sobrenatural, creamos en lo que Dios hace. Matiares es la evidencia, la prueba de que Dios obra en lo pequeño. Dios hace grandes cosas a través de las cosas pequeñas. Siempre que tengamos fe, siempre que creamos en lo sobrenatural, y al igual que Javier, podamos caminar en ese mover. Que Dios nos pudo usar a nosotros a través de nuestra fe, así como lo vamos a ver. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido un podcast más. Un podcast más.